Uchuk Manami Kay Kanan Watapak rúbrica Keikan. ¿Ya? Buenas tardes, estimados participantes y colegas y amigos tal vez. Ya salió la rúbrica oficial del año 2026, ya que en un webinar se ha presentado los detalles y todo. Entonces sería bueno iniciar hoy día conociendo puntualmente, a comparación de las rúbricas del año 25 y 2024, algunos detalles puntuales hay que conocer para poder sacar los niveles que nos pide o que la calificación pide dentro de los rangos. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar en el primer punto, desglosando la rúbrica en esta tarde. Y según eso hay que analizar bastante qué puntuación debemos tener o obtener. Ya, muy bien. Entonces, en este webinar, el asunto en la que se remitió y se socializó es el ESLO 2020, básicamente la rúbrica que estamos y que vamos a apreciar. ¿Ya? Entonces, es muy importante. A comparación del 2025 y con y los otros años, este año viene precisado cuánto deben obtener mínimamente en los calificativos presentes. Ya, muy bien. Esta vez la rúbrica presenta la descripción estándar del currículo nacional. ¿Ya? Entonces, muy importante en el aspecto de la oralidad de las lenguas, manejar esos puntos. ¿Ya? Entonces, todo lo que quieren que nosotros manejemos es con el estándar del currículo nacional. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué puntos, qué expresiones, qué detalles hay que tener en claro. Por ejemplo, a nosotros, básicamente, una preparación, vamos desde el nivel más alto, que sería esta sección, y pues allí está claramente lo que nos piden para que ustedes sean calificados con puntuaciones altas o que estén en el nivel avanzado. ¿Ya? Entonces, es muy importante. En este caso, dice que ustedes o nosotros a nivel de la oralidad debemos tener un manejo diverso de tipos de textos, ya en el caso dialogante, mayormente en la conversación, ¿no? Pero en ese contexto también entra la forma anecdótica, los chistes y todo ello, ¿no? Porque recuerden, es una conversación anema, modulada, con expresiones reiterativas de frases, emociones, y ahí entran lo que son algunos textos que nos ayudan a ello. Pero que esta forma también pueda indicar que la información del texto que vamos manejando sea de forma implícita y que podamos entender y comprender a los interlocutores, que quiere decir a los que nos hablan, a los que nosotros también los escuchamos, y la relación de poder inferir, de realizar argumentaciones, nuevos discursos a partir de esa propuesta. ¿Qué más pide? No solamente pide que expresemos como yo le estoy haciendo, sino que tenga una organización y un desarrollo de ideas. ¿Ya? Entonces debo organizar. Si me dijeron que hable de mí, debo tal vez iniciar desde una presentación breve, mi nombre, mis datos personales y de lo que voy haciendo, ¿no? Desarrolla ideas, como dije, en un punto hablo de mí, luego desarrollo otras ideas que sean referenciales a uno mismo. Es muy importante. Mediante el uso de diversos recursos cohesivos, cohesivos, es decir, de cohesión, que estén concatenadas, encadenadas, organizadas, con conectores, básicamente, eso, de recursos de discursivos, es decir, la entonación, el tono de voz,
la cuestión kinestésica, ¿ya? El vocabulario especializado. Para nosotros, el vocabulario especializado también tiene que ser muy importante, ¿ya? Entonces, vamos viendo esos detalles, por favor, un minutito. Frank, Frank, mi mano está mojado, está ahí. Mi mano está mojado. Tengo clases de esto, espérate, ¿cómo que se llama? Manda la mesa, Verónica, todo foto, a su WhatsApp, de tu DNI, zapito, no sé qué. Ya digo, hacer todo de mi personal, ya no va a explicar. Mándale eso, please. Ahorita te tengo que hacer. O sea, bueno, ahora le voy a enviar. ¿Y por qué todo está mojado? ¿Por qué está todo mojado? Ay, Dios. Ya, muy bien. Entonces, este es el estándar. O sea, todo con la forma de la rúbrica debemos cumplir, ¿no? Entonces, todo este bloque que viene a continuación están desmenuzadas para que nosotros podamos llegar al estándar que nos pide. Pero recuerde que es el estándar para un nivel avanzado. Ahora, si nos van a puntuar el nivel 4 o el nivel 3, ya está precisado. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que cada uno de nosotros debe aspirar entre un 4 y un 5 para estar mínimamente en lo que pide para todos los procesos, ¿no? Tal vez para un nombramiento en nivel oral debo tener un intermedio. En nivel escrito puede tener un básico. Entonces, siempre hay que mirar que nuestras propuestas, nuestras participaciones estén en las dos puntuaciones, básicamente. O si es que en un momento, en alguna de las estrategias o de las preguntas que me hagan, puedo obtener tres, sí, es dable, pero el tres es un mínimo, ¿no? Que te pide desde una mirada, desde el básico. O si es que alguien todavía en la sala tenga mucha dificultad, estará en inicio
Y el que no habla realmente la lengua o no conozca está pues en este previo al inicio, ¿no? Entonces, tenemos 5 criterios de evaluación o puntuaciones que nos están haciendo y que siempre lo han hecho, ¿no? Pero esta vez lo están precisando. Nivel más alto, un avanzado, 5. Un nivel medio, intermedio. Un nivel bajo es un básico y un nivel inicio, que es una puntuación 2 y es... A ver, vamos pasando en lo que nos piden. Para llegar a este estándar 5 nosotros debemos desarrollar esta estrategia. Y eso nos está faltando durante todas las actividades que estamos haciendo. No participamos, o si participamos, también no hacemos la forma de interactuar. ¿En qué quiere indicar interactuar? Preguntas y respuestas y a la vez también aportes. Al mismo tiempo puedo dar preguntas al interlocutor, a la persona que me está preguntando, para que puedan medir el componente de interactuar estratégicamente. Por ejemplo, si a mí nos está preguntando la forma de expresar, indicar que siempre hemos visto de nuestros estudiantes, cómo son, cómo eran, cómo se comportan. Entonces al profesor o al interlocutor, que es un docente también, le puedo preguntar, ¿no? O forma de inferir comparativo también, ¿no? Con el now. Kampapis puedo utilizar, ¿no? Yachako kunapanomi, yachako ni kuna rimayan, aruyan, parlayan, ¿no? Como de usted, mis estudiantes hacen. Entonces puedo involucrar en mi discurso al que me está preguntando. Y es así que nosotros debemos prepararnos con el estándar más alto o la calificación más alta. ¿Ya? Entonces, es esto. ¿Qué nos pide que nosotros desarrollemos puntualmente? Diálogo, conversación mutua, bidireccional, no una sola dirección. Es decir, yo le puedo preguntar y ustedes también me pueden preguntar, ¿no? Oye, chatico, ya me yaku, manota que can, yaku. Ah, eso es lo que vamos a tener que sacar en esta actividad de acuerdo al contexto de la rúbrica. Pero no solamente es que yo le pregunte y le diga, pero debo tener esta soltura de la claridad. Y en algunas veces que ya hemos estado practicando, nos está faltando, ¿no? Entonces, la claridad y la fluidez básicamente, a veces hemos tenido pausas, muletillas, se sentía que se estaba organizando recién la idea, ¿ya? Entonces, por eso es que estratégicamente ustedes que ya les hayan preguntado uno o tal vez va para la segunda, entonces podrían decir estratégicamente, shuyari achachiko, tapura manekipa, ichik shuyarame, kanan, no hapis, allí wianakpak, quecho churakara musha. Entonces, ahí le estoy indicando que yo también voy a escuchar y me voy a prestar atención para yo responder, ¿no? Entonces, estratégicamente puedo hacer para que la otra pregunta que venga y a la vez que estoy escuchando ya puedo estar organizando la respuesta. Con espontaneidad. Esta las está sin pausas, ¿ya? Esta de acá nos está faltando al grupo con las prácticas que hemos hecho. O sea, esta forma de interactuar, esta forma de poder realizar la forma espontánea, la forma natural en la que ustedes desarrollan la lengua, eso les falta. Claro, yo comprendo que en estos 2, 3 meses de ensayo, tal vez por el mismo dominio de la lengua no podamos lograr, pero sí debe haber claridad, buena pronunciación, aunque no haya fluidez, pero sí claridad. Entonces, ¿qué me van a puntuar?
la puntuación 4, ¿no? Entonces no estoy tan bajo ni tan alto, voy en la forma intermedia. Nos está conllevando titubeos. Las muletillas básicamente en este. Titubeos a... Y muletillas son las expresiones reiterativas y eso, ¿no? Se ha notado en las cuestiones de los ensayos. Luego, ¿qué más nos pide? No solamente fluidez, para la fluidez debo tener espontaneidad, sin titubeos, sin muletillas, una buena articulación, un registro apropiado. Por eso es que algunas veces hemos practicado que desde una mirada más sencilla, por ejemplo, he iniciado que conozcan muy bien la pronunciación de las achaguayas, porque eso es muy importante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, diferenciar el sonido de la tsa, que mayormente está en el contexto entre la sha, la sa, y así otros pares consonantes como la ya y la ya, que en algunos ejemplos concretos podamos utilizar, ¿no? Entonces, y también en este punto, estimados participantes, el contexto del manejo adecuado de la combinación de los sufijos. Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, decir tus estudiantes, en mi respuesta será mis estudiantes. Estoy asumiendo el rol en primera persona. Siempre la preguntarán en esta forma de interactuar en segunda. Imatak shutiki, imanotak wamarkeiki, imanotak mameiki, imanotak wamreikikuna yachakuyan o yachakuqniykikuna y así, ¿no? Porque me están preguntando con la forma ik. Pero en la respuesta diré marca, yachakuqni, mamá, ayú. Y eso hay que guardar muy en concordancia y coherencia, siempre con contexto de la pregunta. Apropiarse sobre situaciones temáticas variadas. Por eso es que en esta parte del apartado de la rúbrica les preguntan entre tres. Una es una pregunta sencilla, por ejemplo, podemos indicar si trabajas o no, ¿no? Kamu uriyaykankiku, arunkiku, llamkankiku. Situaciones de trabajo cotidianas. Y luego allí ya viene, ¿no? ¿Cómo es ese pueblo que trabajas? Y manota que marca Urianjaiki, ya amplía un poco más que para responder con mayor riqueza. Y luego nos pregunta, ¿qué es lo que te gusta de ese pueblo? Para poder articular siempre la secuencia de hechos. Siempre las preguntas van a estar vinculadas. Por ejemplo, en caso de la tecnología nos preguntaba, eh, ¿tienes computadora? Sí. ¿Con tu computadora haces algo o qué actividad realizas? También la pregunta. Y luego indicaba una cuestión de argumentar, de precisar una opinión propia. ¿Qué pasaría si no hubiese computadora o que desaparezcan las computadoras? Y eso implica que yo pueda dar cuestiones más precisadas en mi argumento, ¿no? Entonces, siempre va a haber el contexto, ¿ya? Entonces, no va a ser que yo le pregunto una temática de una pregunta y el otra sea de otra y la otra tercera que venga de una temática distinta. Siempre las preguntas o el bloque de las tres preguntas están concatenadas para que el participante, si no pudo responder las dos últimas, siquiera la uno puede responder para puntuarle el 3 o puntuarle el 2 o en todo caso, si no respondió, puntuarle incluso uno. Incluso acá dice, si no dialoga o no responde en lengua originaria, pues se le colocará a cero, ¿no? Entonces, ni inicio es un dominio, ¿no? Entonces, muy importante.
Y algún otro punto muy importante es el que debe tener sostenida. Ya la conversación para una puntuación 5 tiene que sostenerse, dar ideas, argumentos, precisiones detallados. Por ejemplo, si yo puedo responder a la pregunta Mechota Uria Ikanki, ¿no? Kasmachomi Uria. Y muy seca la respuesta, ¿no? Imanota Seimarke, ya, Pashumahumi, Hina, ya, Pachacha. Ikay kasman markapita imatataq allapakuyanki. Oh, noqaqa kay achachaynintami. La puntuación, si es así, de esa forma muy seca, no detallada la respuesta, pues indudablemente sí cumplo lo que me indica, respondo, pero no indica las puntuaciones necesarias, ¿no? Por eso dice sostenida con el interlocutor según el contexto de diálogo. Por eso el contexto de diálogo nos van a determinar con la primera pregunta que nos hagan. Si trabajas, dónde trabajas, con cómo trabajas y va enfocado. Si, por ejemplo, en el caso del animal, si tenías un perro, ¿no? Allquta ashmankiku, sí decías, oh, minoja ashman. Imanota ashmakunki, allquykita, o imanota allquyki, para poder describir. Y luego indicaba en una de las partes de las preguntas cómo crías ese animal para que no pueda morder a las otras personas. Imanota kay allquta ashmanki mana runakunata hapchinanpaq o kaninanpaq, ¿no? Eso es muy importante. Siempre es en contexto, por eso es el contexto del diálogo. Muy bien. Si voy dando con esa riqueza puntuaciones que estamos viendo, pues no vamos a tener ninguna duda. Pero creo que la mayoría de nosotros está en una puntuación de intermedio. Según el análisis, la puntuación que hicimos la clase pasada, estamos allí. Bueno, para el interés personal, por una cuestión para obtener un intermedio y poder tramitar los otros documentos o acceder a algún cargo directivo de nombramiento, de resignación, excelente. ¿Ya? Muy bien, un nivel intermedio podríamos aspirar. Pero si aspiran a un nivel avanzado, pues eso sería lo ideal, ¿ya? Entonces, esos puntos, por favor, este archivo con otros archivos más que ha sido del webinar, se les ha compartido en el Drive del grupo que venimos trabajando. Luego, otro punto muy importante, este siempre en cuanto a la cuestión al primer bloque, recuerden, el criterio es el primer bloque, pero dentro de ese primer bloque hay ahora bloques fundamentales, o sea, bloques transversales, que siempre miden en todo momento, eso hay que cuidarnos bastante. Luego, en este caso, bloque 2 ya es la obtención de información del texto oral que les van a leer. Creo que eso conocen muy bien. ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta para responder ese detalle? Y acá están las precisiones. Responde en la lengua indígena o originaria con facilidad. Incluso que es mucha facilidad. O sea, no nos implica que ya sepamos responder, decir, oh, habla de esta forma, ¿no? O marcapita parla y así. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, al momento de escuchar la lectura del texto, partes puntuales y esenciales deben estar. Uno, percatarse del título, ¿ya? Eso es fundamental. Luego, ceñirse los componentes, como el caso de los personajes o el personaje del texto que nos lee. Con porteros. Entras, Luego, los entras sufijos pues, importantes, como el caso de ubicación, de cocina, direccionalidad, de actividad, como el caso de tal, es los importante portales. acá, porque para a partir de eso ustedes van a construir nuevamente la información, ya sea con sus propias palabras o fiel al texto. ¿Por cuántos años tienes? Y 10 entonces, años. ¿qué dice No, este contexto? está Debo mayor. recuperar
recuperar, o sea, volver a decir de esta forma. Detalladamente la información explícita. En otros términos, que nos dice que yo pueda, si yo puedo, volver a repetir, como decimos entre comillas, con distintas y aparte, tal como está el texto, Profe, no te en escuchamos otras. nada. Pero para eso, que ustedes puedan trabajar e Pero ya está indicar el construido, ya está contexto, construido. pues indudablemente cada uno de Normal, o sea, ustedes, sí vas a pues, vivir, lo uy, haces, uy, uy, hacemos el audio, por mantenimientos, favor. él instala en tu agua. A todavía no tienes agua. Tiene todo en la puerta. Ya, muy bien, muchas gracias. Eh, Continuamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que más o menos les quería orientar en este punto? Puntos claves. Luego hay que tener manejo de dicción con el caso anterior, los conectores, ¿ya? Creo que en algún momento de la clase ya se ha socializado los conectores sencillos, puntuales, en la que ustedes puedan secuenciar los hechos o los datos que se está indicando en la lectura, ¿ya? Punto. Muy importante también, que es lo que ustedes deben tener en cuenta, la temática en la que está inmerso el texto. Por ejemplo, si habla de lo que corresponde los tejidos, los telares y una visión muy, muy reiterada, es decir, tengo que narrar lo que he escuchado. No puedo dar una información, opinión propia de mí. Tal vez eso nos falta entender. En este caso puntual de obtener información, sencillamente lo voy a repetir tal como está. No puedo dar todavía mi opinión en el sentido de decir lo que yo pienso, ¿ya? Entonces es muy importante. En todo, en torno al tema, participantes, hechos específicos, otros detalles del texto. Escucha. Muy bien, aquí está, ¿ven? Lo que les indico. Estas cositas, la que está allí, o sea, son una información explícita, es decir, del texto tal como está, pero qué puntos no debo olvidarme. O sea, qué puntos sí o sí debe estar dentro de la narración que estoy haciendo. Recuperé información, estoy volviendo a indicar, pero esta información es explícita, es decir, propia del texto, pero que tenga la temática. Por ejemplo, si habla de la escasez del agua, de eso debo estar expresando.
participantes. Por eso los personajes o los individuos que van a estar en el texto, debo tenerlo en consideración. Hechos específicos. Eso también, ¿no? Porque en el texto todo lo que nos narran tal vez no es que no nos vayamos a recordar, pero los hechos específicos importantes que puedan volver a dar la esencia del texto, las tendré que indicar. Luego, otros detalles del texto. Tal vez algo más que pueda decir, pero del mismo texto. Muy bien. Si tengo esa información explícita, vuelvo a decirla tal como utilizando mis conectores secuenciales, Seino, Seipita, Hina, Seinoya, Usharinapa, básicamente los cinco en una secuencia organizada de haber escuchado, no dudemos que van a tener una puntuación 5. No se agregue ideas, no es que esté pensando desde mi mirada, la información que conozco. Por ejemplo, algunas veces nos narran de las actividades comunales que ustedes conocen muy bien. Por ejemplo, el techado de la casa, los matrimonios, la herranza, el rodeo y otras actividades más, el Inti Raymi, las fiestas, muy bien conocemos, ¿no? Pero ¿cuál es lo que nos valoran? Es que yo en este punto hable solamente del texto que estoy indicando. ¿Qué más? Ahora, de ese mismo texto, estimados estudiantes, tanto el bloque 2 de obtiene como infiere e interpreta la información va a estar enfocada. O sea, de ese mismo texto nos van a, ahora sí, inferir. Ahora sí tengo que extrapolar. Ahora sí tengo que yarpachacur, ¿no? Recordar, precisar. Ya, los tengo que razonar desde la mirada del texto también. No me puedo ir fuera del texto. El texto será una parte que me va a ayudar a inferir, a reflexionar, a dar mi punto de vista, pero desde una mirada de interpretación de la información. ¿Cómo debo responder si eso me indica o me puntúa para un nivel 5? Responde en la lengua indígena. Claro, de hecho que tengo que responder en la lengua originaria. Preguntas de referencia de inferencia con facilidad y precisión. Este es el criterio que me puntúa. Por ejemplo, mi idea del texto, imapitataj rimamurjo, imapitataj parlamurjo, imapitataj huillacamurjo. Ya, hoy está chico, huillacamurjo, que hay. Ashmakunapa kawaininpitami. Ya estoy dando una precisión exacta. Es decir, contesta las dos preguntas. Ah, en esta sección hay dos preguntas. ¿Ya? Dos preguntas muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? Uno es que, ¿de qué he hablado? ¿De qué he narrado? ¿De qué he expresado? Y el otro es cuál es la temática del texto, ¿ya? ¿Cuál es el tema fundamental que se narra del texto? Entonces, ¿de dónde me voy a apoyar yo para poder argumentar o para poder precisar? Es del título siempre, que puedo desprender muy bien en el cuestión de la información, ¿ya? Muy bien. Entonces, para tener una puntuación 5 en lo que indica, debo tener una precisión de 2. Las dos preguntas tengo que responder. ¿Ya? Muy bien. Luego, que dice con claridad, sin titubear, sin muletillas. Eso es muy importante para nosotros. Sobre las ideas expuestas en el texto oral que hemos escuchado. ¿Ya? Siempre desde el texto que nos van a leer. Y es por eso es muy importante tener relación con el criterio anterior. Si yo
o he obtenido una buena información del texto, pues va a ser muy fácil en esta sección desarrollar con claridad la información y a partir de allí poder inferir. Continuamos. Reflexiona y opina sobre la forma, el contenido y el texto, el contexto del texto oral escucha. Siempre nos van a preguntar la opinión propia, la cuestión crítica, la emocional que ustedes puedan tener frente al texto. Y una de las preguntas claves que hay que dominar es Qampak alliku rimamonqa, qampak alliku nawinchamonqa, imataq ninki qampak kay nawinchamonqapita alliku manaku, imatataq qamqa yarpachakuynikichaw willaramanki kay nawinchaypita o rimamonqapita. Entonces, pide que nosotros, desde una mirada personal y desde una mirada reflexiva, podamos responder. Oh, miyaji miyachachiko, no jaja kay kanan yaskirishheiki, no japaqa llapa kushikuypaqmi kay ñawinchay karaq, ullamanqanchikpi allin markachawpis chaynomi kaykan, noqapapis kawayni allimi, haymi noqa kay ñawinchaypita alline. Hinapis, wakin runakunapis hayta riqiyanmi, paykunapis kuyayanmi, noqa no. Siempre compárense. En este punto debe haber una cuestión comparativa, reflexiva. ¿Y cuál es el sufijo que ayuda a eso en la lengua quechua? Es el nao. Wakinkunano, noqano, qamno. Shipashkunano. Entonces, siempre voy dando esa mirada comparativa, reflexiva, para dar mi opinión del texto. Ya hay que opinar desde una mirada comparativa, de una mirada reflexiva. Oh, mi allí mi echatziko, kei kawei allimi no kanchikpak, markanchikuna hatun yanampak, siempre dando la forma positiva de la respuesta. Puede ser negativa, sí, pero con su alternativa de solución. Oye, estos chicos kanan hamanami kay markakunacho awakuyta rurayannachu. Chaypaqmi noqani, ahí está mi opinión y mi reflexión. Chaypaqmi noqani kay wiraqsakuna, awilukunata, ashirikur, wamrakunata yachachiyananpaq rurayanman. ¿Ves? Estoy dando mi opinión y a la vez mi aporte como una forma de solucionar la problemática. Entonces, si yo hago puntúo desde esa mirada, dice acá puntualmente, emite su opinión, voy a emitir mi opinión, mi postura frente a lo que he escuchado, voy a tener una puntuación buena, pero para eso no solamente decir si es bueno, malo, bueno, sino pues atraer, darle un buen discurso al momento de responder. Fundamentada de manera adecuada. Acá nos pide la fundamentación. Por eso, básicamente, para la fundamentación vamos a necesitar conectores como Tseirekur, Tseimi, Tseipa, Tseino. ¿Por qué? Porque esos son conectores que nos van a ayudar a indicar por eso, por ello, para ello por tal motivo, ¿no? Y eso es que va a enriquecer en este punto. Entonces, en el criterio 4 puedo utilizar conectores secuenciales, además conectores de argumentación, ¿ya? Entonces, ahí en ese punto sí se requiere que el hablante, que la persona que domine la lengua pueda indicar esos estándares, esos detalles para su calificación. Es decir, con argumentos pertinentes relacionados con la forma y contenido del texto, es decir, forma en la que vamos hablando, en la que hemos escuchado el texto y el contenido que se apropie, no sea fuera de la información que nos está presentando el texto. Por ejemplo, si me están hablando del cuidado del agua, tal vez
y aparece el cuidado del cuerpo humano, tal vez no tenga mucha relación. ¿Por qué? Porque es cuidar el agua con el cuidado del cuerpo. Entonces, si fuese del medio ambiente, sí, ¿no? Tiene relación. Entonces, hay que ver esas precisiones. O que si esté argumentando sobre el uso de la IA en las instituciones educativas y me vayan a indicar tal vez la IA, pero en otros componentes como salud, política, y entonces no es coherente, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, que hay que buscar la manera adecuada de poder expresar. Conforme y contenido, así como vinculados con sus conocimientos previos. Muy bien, por eso les dije, algunas veces los textos son de ustedes mismos, de sus actividades pedagógicas, de sus actividades de día a día en las comunidades que interactúan ustedes. Entonces, tengo ya un conocimiento, un cúmulo de información y puedo desarrollarlo para poder argumentar. Por ejemplo, si a mí nos preguntan sobre el preparado de la chicha o la forma de poder mejorar y explicar que es bueno el preparado de la chicha, pues lo haré muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes conocen. Pero si a mí me preguntan sobre, por ejemplo, lo que es un ritual del Inti Raymi o del Yaku Raymi, no conozco mucho, entonces mi conocimiento previo sobre esa temática será casi nula porque no puedo, pero puedo inferir tal vez de la información que me dieron, contextualizar en mi zona, tal vez la forma que ven la visión, la forma que se tiene del agua, entonces puedo argumentar. ¿Ve? Entonces ahí está mi conocimiento previo. Y contenido sociocultural. Este es muy importante. Este contexto sociocultural siempre les van a preguntar si es bueno o malo para que las personas aprendan la cultura. Ya, Hampa, Hayiku, Manako, Kay, Rimanqanchik, Rimamonqa, Culturanchik Tayanapan, Kawayninchik Pajayiku, Quechua Runakunapa Hayiku, Manako. Ya desde una mirada más grande, desde el constructo social, si la información que les presentamos o que presenta el ESLO pueda contribuir a la mejora, aporte hacia la comunidad. Entonces, eso es muy importante, siempre hablar en positivo, sí apoya, pero si en algún momento desde mi propia óptica pienso que no aporta, también está bien, pero con argumentos, ¿no? Por tal, 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 mínimo tres, utilizando sus conectores. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, por favor. Recuerden, seguimos trabajando el mismo texto, ¿ya? Por eso es muy importante la capacidad o el indicador 3 de poder inferir y tener la información del texto. Luego, propiamente, la 2 que indica la puntuación de tener a detalle el texto que hemos escuchado. Esas puntuaciones valen un 5, un 4, un 2, un 3, igual como el caso anterior. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la última parte, estimados estudiantes, colegas, participantes, es el de acá. Este pertenece al bloque 3. En este bloque, según la ficha, a ustedes les vamos a poner casos, situaciones en las que ustedes tienen que dar sus aportes desde una mirada argumentativa en la que ustedes puedan analizar desde dos ópticas, desde dos puntos, ventajas, desventajas, lo bueno y lo malo, beneficio y no que no beneficie. Siempre en esos dos puntos antagónicos es el que podamos argumentar o tal vez en alguna situación de pregunta que les digan alternativas de solución. Por ejemplo, frente a la
no discriminación a los compañeros o paisanos o los oriundos del sur. ¿Qué propones? Y en el caso que ves en la política que se discrimina a las personas de la zona sur del Perú. Y allí, si fuese en un contexto problemático que eso nos presenten, pues debo mirar desde una óptica cultural también, ¿no? Entonces, muy importante. Pero dos ideas, ya sea bueno o malo, o alternativa de solución. Planteo el problema y doy mi punto de vista de cómo se puede solucionar. Oh, mi ayachasiko, kanan witsankunaka, imeka papis musyaykanchikmi kay sur runakunata, kay limeño runakuna, mana kuyayanqanta, paykuna allqutsayan, imaykata rurak, rimayninkuna mana alli kanqanpita parla, pishtikuyninkunapita mana alli kanqanpita, mikuyninkunapis, yachayninkunapis, kawayninkunatapis manami paykunaqa kuyayta, chaskita munayantsu. Sebakmi noqa ni, ahora mi aporte. Ya tuve la situación problemática. Ahora mi aporte. Saypaqmi ni, wamranchikkunata yachachinanchik, llapan runakunata kuyayananpaq, hinapis kay redes sociales kunapa willakushunman noqanchik, llapanchik runami kanchik huklla, llapanchikpaqmi hinantin Perucho huklla kanchik, y hinapis mamakunata, taytakunata willapananchik, wamrankunata paykunapis mana chikikuyananpaq willapayananpaq, hinapis wakin institucionkunawanpis noqanchik arunanchikmi paykunawan alli mana kay allqutsanakuy kananpaq. Estoy dando una soltura de poder argumentar frente a esta situación. Estoy adecuando la situación en la que me están proponiendo. Sí, ya, muy bien. Para tener una puntuación más alta en este punto, debo desarrollar dos ideas cohesionadas y con conectores. Ideas que tengan la misma temática. Por ejemplo, dice, expresa sus ideas de lengua indígena o originaria de forma comprensible y organizada. Eso es lo que nos piden, que sea comprensible, pero que ésta sea también organizada. Entonces, son dos puntos que nos van a medir, pero para ello nos detallan qué es lo que es comprensible y organizada para ellos. Desarrollo de dos ideas con secuencia lógica. Hay que tener dos ideas. Por eso les indicaba, si me van a hablar lo bueno y lo malo, van a hablar problema o alternativa de solución, ventajas y desventajas, y así, ¿ya? Siempre hay que tener un componente, lo bueno y lo malo, el problema y alternativas de solución. Y yo siempre les he guiado a los que conozco, váyanse por el punto de problema y alternativas de solución. Ya, entonces, allí les va a resultar más fácil poder argumentar y tener los conectores de uso. Problema, en mi primer punto de idea que yo propongo, y en la otra propongo la alternativa de solución, que pueda ser desarrollada, organizada, sí, por supuesto. En relación a la temática, el uso de recursos cohesivos propios de su lengua indígena o originaria vinculados con el contenido del texto escuchado. Básicamente esos son lo que nos pide que desarrollemos. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a las 6 y a las 7. Las 6 y las 7 en todo momento está evaluado, es transversal. Yo entro a la entrevista. Desde que yo respondí la primera pregunta y que voy desarrollando con la pregunta de los textos,
en todo momento nos están midiendo y nos están indicando de esa forma. Entonces, ¿qué debo tener o tener, cuidar mucho en este punto? A lo largo de toda la entrevista, muy tengamos en cuenta, es toda la entrevista, desde la primera pregunta hasta la última pregunta que nos van a evaluar lo siguiente. Al expresarse en la lengua indígena o originaria, necesariamente tengo que expresar en la lengua originaria. Si es quechua central, en quechua central. Si es en variantes, en subvariantes que tiene el quechua central, indudablemente que sí. No voy a pedir al que me venga, por ejemplo, por casos, motivos X, tal vez está un huanuqueño y vale entrevistado por un guaracín en Huaraz, pues tendré que respetar su forma del diálogo, ¿ya? Utiliza un vocabulario variado. Eso es lo que hay que bastante practicar. Para ello, consejo, estimados participantes, y recomendación. Organicemos en tres campos muy importantes los léxicos. Uno puede ser el campo sustantivo, que allí puedan considerar cosas, animales, objetos, personas, los enseres de la naturaleza, que son muy importantes para poder extraer para la información. Luego, otro punto muy importante que hay que tener son los modificadores que siempre van a expresar, hablar una característica o cantidad del objeto, del sujeto, de las personas o animales que nosotros vayamos a indicar en el contexto de la respuesta. Y además, el campo muy importante que hay que tener es los verbos. Y esos verbos tienen que estar conjugados en los distintos tiempos. Entonces allí requiero que cada uno de ustedes pueda organizar en esos tres aspectos muy importantes dentro de su cabecita, tener sustantivos, tener adjetivos, modificadores, números, demostrativos, cuantificadores y finalmente tener el verbo, pero ya el verbo tal vez conjugado en presente, en pasado, en futuro, en pasado narrativo, pasado concluido o acabado. Entonces, eso me va a ayudar a mí a tener un vocabulario variado. Por ejemplo, en el caso de Yamkai, Aro y Uria, tal vez me están indicando que yo hable del trabajo. Y va a sonar muy bonito si yo utilizo esos tres sinónimos, por ejemplo. O minoja kunapa marcachoja runakuna, shumagmi uriakuyan, seino yami shipashkunapis, mamankunata yanaparnin llamkayan, hinapis, wamrakunapis, shipash aukinkunata, aruyninkunacho yanapanmi. Para no solamente decir yamkan, yamkan, yamkan. Y a veces caemos en un reiterativo de expresar palabras. Entonces, puedo enriquecer mi léxico con sinonimias que a nivel oral es dable para algunos términos. El léxico es diverso, ¿ya? El léxico tiene que ser variado. Por eso cuando ustedes respondían y miraba o tengamos en cuenta sus respuestas, decía enriquezcan, añadan información, amplíen información de lo que están hablando. No solamente decir, no, Jauria Carvaschomi, listo. Detallemos en qué institución, cómo, en qué trabaja, cuál es tu función pedagógica. Y eso va a enriquecer. Oye, chicos, no que ya chaiguase 80015 chomi urieica, hechoja wamrakunapis, ime katami arukuyan, yachakuyan, kushikushi, genomi, no kapis arukuyni allapa. Hatun Yahtzee. ¿Ve? Entonces, enriquece, mejora, amplía, porque no solo voy a dar la respuesta y voy cumpliendo con lo que indica la puntuación número 6.
Pertinente, de hecho, que los léxicos, los tiempos, los modos que voy a expresar en mi diálogo tienen que ser pertinentes. Específicos, sí, hay algunos términos precisos, exactos para determinar, pero que estén vinculados, dice, a la situación propuesta. ¿Ya? A la situación propuesta. ¿Y cuál es la situación propuesta? La situación propuesta es un caso problemático, que para nosotros que ya conocen de las evaluaciones del ministerio desde una mirada casuística, casos a la que ustedes tienen que solucionar, pero esta vez dando su argumento desde la mirada del etlo, tal vez en quechua central, en sus diferentes variantes. Recuerden que las 6 como las 7 son transversales, esas son las puntuaciones que les van dando. Si cumplo buen vocabulario, léxico diverso, que sea pertinente y específico, puntuación 2,5. Si no cumplo esos detalles, como me dice la puntuación más grande, pues tendré un 2, tendré 1,5, tendré un punto o 0, puntos también. Otro punto muy importante es de acá, la 7. Utiliza recursos no verbales, paraverbales de la forma estratégica. Y alguna vez acá me han reclamado cuando he sido evaluador, profesor, ¿por qué me está poniendo 2 o 1,5? Si yo he hablado bien, yo he pronunciado bien, yo he hecho con todo, con mi anécdota, he detallado todo lo que usted me ha pedido, hasta del texto, yo he dado tan fiel como está, profesor. ¿Por qué me está calificando solamente un 1, 1,1 o 0,2? Yo quiero un 2,5. Dice, este criterio utiliza recursos no verbales. ¿Cuáles son los recursos no verbales? Los manos, las mímicas, los movimientos. Si, por ejemplo, yo me siento, no hago ningún gesto, pues indudablemente tendrás un 1,5, 1 o 2, ¿no? Entonces, es muy importante que dominemos también ese punto de poder nosotros utilizar estos recursos, el lenguaje del cuerpo. El tono, la voz, la forma, si es un cuento, narrarlo, si es una anécdota que tenga pues al final que el que me esté entrevistando se pueda reír y tal vez él pueda aportar y hacer una conversación más sostenida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno requiere. También el tono de voz es muy importante. Por ejemplo, los signos de exclamación, las preguntas que sean narradas son de forma distinta, ¿ya? Entonces, muy importante. ¿Qué más? Altos y bajos en la conversación. Por ejemplo, en algunas veces se requiere que en la conversación haya un sufijo ja para enfatizar que la expresión es muy importante, ¿no? No kunaka, ham kunaka, pei kunaka. O Wambranchikunaqa incluye al que estaba incluso en forma incluyente, al que me está hablando. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, esos puntos hay que crear. Pero, ¿qué debo tener en cuenta según el criterio? Dice, a lo largo de toda la entrevista, es todo en estos dos puntos últimos. Al expresarse en la lengua indígena emplea de forma adecuada y pertinente el recurso no verbal, los gestos, las mímicas, los movimientos del rostro, del cuerpo. Incluso yo recomendaría, si es un cuento, una narración, hagamos gestos en la que pudiesen escenificar con sus manos al momento de estar hablando, ¿ya? O si es un contexto de anecdótico que les haya pasado a ustedes o que vayan a estar narrando los hechos de sus pueblos, utilicemos la forma.
no verbal de nuestras manos, nuestros rostros, propiamente el cuerpo. La paraverbal quiere expresar que utilicemos en estas cuestiones lo que estoy explicando, ¿no? En resumen, es decir, emplea gestos, expresiones faciales, volumen, entonación, ritmo, tono de voz, de forma pertinente, creando un ambiente de comunicación que atraiga y que esté fluido y persuasivo de acuerdo a las normas y modos de su tradición cultural. Entonces, si es que a mí me falta todavía expresiones faciales, mis gestos, mi rostro, mi volumen de voz, entonación, creo que allí es muy importante practicar básicamente la lectura. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, muy importante que podamos nosotros ver nuestros criterios evaluativos que nos están pidiendo y creo que a partir de lo que ya hemos socializado, ahí sí, ustedes tienen que participar mirando como si es propiamente la evaluación. Ahí les indicaremos que no cumplió los gestos, no cumplió la cuestión no paraverbal, el volumen, la entonación, el ritmo, el tono, de forma pertinente, creando un ambiente de comunicación fluido y atractivo, ¿no? Entonces tiene que ser atractivo. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo? No sé si ustedes, seguramente todos alguna vez han visto los narradores, ¿no? Con sus títeres o los narradores de cuentos, de historias, ¿cómo lo hacen? Con gestos, mímicas, su entonación de voz. Entonces hay que ver esos puntos por hoja. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encuentro el archivo para que puedan ustedes imprimir, tener a la mano, leer los otros descriptores de las puntuaciones de esta rúbrica según la situación que se propone? Está en el Drive, ya está con una carpeta de que indica documentos para compartir, ya Quechua Central. Entonces, eso es muy importante. Eso es todo. A ver, en cuestión a los grupos, ustedes y cada uno de nosotros estamos en el grupo uno, ya recordando que el grupo uno y el grupo 2 tiene una tradición escrita ya desde los años anteriores. Y el grupo 3 y 4 que se propone en la rúbrica son para los grupos que aún recién se están iniciando lo que es la escritura, como también el desarrollo de sus individuos en cuestión a la variante o la lengua que vienen valorando nuevamente. ¿Ya? Muy bien, entonces recordar que estamos en el grupo uno y 2. Si se percatan de la rúbrica para el grupo 3 es un poco más sencilla en el sentido que pueda ser manejada e indicada de acuerdo al contexto del dominio de sus usuarios la ley. Ya, entonces, ¿qué más debo conocer, por favor? Ya, claro, aún todavía no llegan ustedes a lo que es la rúbrica de evaluación de competencia, escribe diversos tipos de textos, aún todavía no llegan, pero lo pueden estar revisando, por favor, para que cada uno de ustedes se apropie también que de alguna manera va de la mano, ¿ya? Que va de la mano. Si yo hablo, si yo puedo realizar de forma adecuada mi discurso, mi entrevista, bueno, seguramente tengo dominio de la escritura también en mi lengua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos puntos, por favor, siempre en la rúbrica hay que tener en cuenta que es el grupo uno y 2 tanto para la lectura como para la escritura. En cuestión para la comprensión del texto, actualización que han dado, allí están las valoraciones, las puntuaciones.
que le están dando. Viene 20 preguntas, cada uno en la ficha óptica vale un punto, pero ¿qué es lo que se está evaluando en cada tipo de texto según su complejidad? Va lo siguiente, ¿no? Incluso las preguntas ya están determinadas. ¿Qué indicadores o criterios son los que van a venir dentro de las lecturas? ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué más? En cuestión para el grupo B1B y grupo 2, allí también especificaciones exactas para poder trabajar. ¿Eh? Por ejemplo, para ellos viene un texto narrativo y en caso de nosotros, esta vez va a venir un texto también narrativo, ¿no? Sí, es un texto narrativo. Instructivo, expositivo, que son cuatro tipos de textos que están bien. Muy bien, es hasta ahí, por favor, nuestro proceso de socialización. Yo voy a permitirme a compartir el archivo en sus drive que está allí, pero volvemos a la práctica, por favor, ¿ya? Vamos a tener que practicar puntualmente, ya conociendo la rúbrica, qué es lo que nos pide. Muy bien, entonces proyecto pantalla para practicar en lo que nos queda del tiempo. Y que a partir de ese criterio de la rúbrica que nos ha presentado, por nosotros también practicar. ¿Ya? Muy bien. Algunas preguntas de este bloque del 2024 se ha desarrollado. Ya en Word incluso se les ha explicado qué puntos tienen que tener en cuenta muy en claro en cuestión algunos elementos de las preguntas. ¿Ya? Muy bien. También se ha podido trabajar al nivel del texto, y nos quedamos algunos textos, pero nos hemos quedado con participación mínima entre dos, tres, y quisiéramos que sea más, ¿no? Para que ustedes puedan indicar, ustedes puedan hacer la lectura. Y ahí hay que practicar bastante lo que es la lectura. Por favor, de forma independiente, impriman esta información que se les está brindando para que puedan mejorar en la pronunciación y lectura y que pedía propiamente la rúbrica para que sea con mayor facilidad, ritmosidad para cada uno de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a permitirnos, este de acá el texto lo hemos trabajado. Vamos a pasar al texto 2, ¿ya? Papamurui. Ustedes propia le leen, por favor, y yo les escucho su parafraseo o su propia información que estamos viendo, ¿ya? A partir de lo que estamos viendo el texto, vamos a eh, extraer las informaciones más importantes según el criterio de evaluación de la rúbrica, que en este caso pide que cada uno de ustedes, en este punto de la lectura, en el primer criterio, reitero de nuevo, que tenemos que dominar ese punto muy, muy en claro, que es lo siguiente. Obtiene información del texto, nos pide que podamos extraer la temática, el título, los personajes, los hechos específicos y otros detalles del texto escuchado. Muy bien, entonces eso es el que voy a medir para una puntuación más alta para nosotros. Ya entonces unos 2 minutitos o 3 para la lectura del texto Papa Muri. Anti subichoqa papa muriqa ñawpa yachaymi. Chayno unaypita papata mururmi kananyaqpis imayka laya papakunata charayachin. Watanchik. Wayru papata, isku puru papata, wakapa qayun papata, huk laya papakunatapis.
A ver, ustedes vayan continuando con la lectura unos 3 minutitos. Tengamos en cuenta el criterio que nos pide el indicativo que está acá, ¿no? Responde en lengua indígena o originaria con mucha facilidad, es decir, recuperando detalladamente la información explícita en torno al tema, los participantes, los hechos específicos y otros detalles escuchados del texto.
Pitaq pitaq ay ñawinchaykan papamuritaqa unaypitami wata wata yachakushqanchik killapa willakuyninta rikashpa murukunapaq unay ruraykunata rurashqanta qatir kashuta chaki takllata huk unay inshñakunatapis inshin papamurushqaqa murushqana kaykaptinqa wakin watakaqkunaqa sasachayninllaqmi yuriyamun allapa usyar icha allapa tamya icha allapa qaharninpis papata mana alliyachinmanmi apan kay qipa watakunaqa papanchik tikrashqanraykurmi kay sasachaykuna yurikaq pitaq hita ñawinchaqanpita willaparamanchik kikinpa shiminwan y kay tapukuyta yaskishpa wiyashqaykipita llapan kayashqaykita tantiashqaykita willamay pitaq jewan. Ese es el criterio y la pregunta a la que nosotros vamos a escuchar en la entrevista. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el criterio? Responde en lengua originaria, recuperando detalladamente la información explícita en torno al tema. Ajá, la temática es, pues, para nosotros, papa muri, siembra de la papa. A ver, pitaq, parlaramunman, desactive el audio, por favor. Ya está activado los audios, pueden activar y ustedes también opinar. Allí, pitaq. Pitaq, tal vez su lectura, por favor. Ñawincharamu, pitaq noqanchikpa, rimaramu. Ñawinchaypita hita yaskishpa, uyashqaykipita llapan, kayanqaykita, tantianqaykita, willamaynimanchik, pitaq yanapamanchik. No, niramusha. A ver, uyashun. Entonces yo le pregunto, por favor, ¿ah? No, tapushayk. Uyashqaykipita
O nawintzan haykipita llapan kayshqaykita tantiashqaykita willaramay. Unaypitanami papamuruyqa. Papata murunchik kashuwan chaki takllawan yachakunchik killapa willakuyninta rikashqa muruqkunapa unay runakuna rurayanchikanta chaki takllata huk unay nirqa papata murunchik. Ya. Entonces te ¿Quieren pasar? faltó los ejemplos de las papas. ¿Qué papas allí presenta? Es muy importante, ¿ya? Según lo que el texto te dice, qué tipos o qué nombres de papa presenta el texto. Eso también hay que detallar, ¿ya? Dice, eso sería un buen aporte en tu respuesta. A ver, vamos con Janet. Yenit dice, Yenit Santos Villanueva. A ver, Wiyashqaykipita, llapan kayshqaykita, tantiashqaykita, willamay. No, lo que acá en texto está, tienes que decir. Pitah, pitah, Janet, Yenit Santos Villanueva, Yasquimun. Profesor, buenas tardes. Disculpe, estoy en la calle. Ujú, comprendo, pero podría responder tal vez. Y a ver, otro participante, tal vez, por favor. No, allá, chico. A ver, Luz, ya, Uyashqaykipita, llapan kayshqaykita, tantiashqaykita, willamay. No, allá, chico. No, anchi papata muruncha. Unay pita. Con papata chay mikunanchipa. Y chay ruranchi no anchi papa primero. Alpata tikranchi. Tikrar alpata la panchi. Ruanchi. Bonito la alpankunata. Chay ruarto alpankunata bonito la. Chay apanchi na. Chay osimilla kuna papata. Chicle medianos la papata. Chay. Manta la. Chay manta apar chay. Yakuta garpun chay papat. Garpurko ya murunchi. Chay pawa. Chay garpunchi wan kuralcho wan tina. Kay sintético wan. Chay garpur ya. Winakun chay pita. Ujertin chay ya. Chay walta ruar por la pantalla no ganchi ya. Chay papa murunchi. No ganchi kay pa wan kurang ma wambu chau ma no ganche iskay turnum papa muruncha alto jalatu y también muruncha chay kay quebrada como se dice no chay man jalatu y quebrada chay chuch murunchi iskay quebrada chum murunchi papa yura jalatu papa kulurmi chay no ganche jalan chapapa color mururkos murunche papa guayruta papa sultuta murunche papa pampa machi papata tumbas papata chay,
Buracho quebrado murunchi papala yura papata chay negra papata yungay papata chay kunatas murunchi y chay murunchika muruskulla alanchi alarkunchi soqta picha killachawmi chaymi chay papata na marutatin ya hurgunchi panchi no ganchi Ajá. amikuta rantikunanchikchi wasinchipa no rantipakunanchik Oh, ¿le imashlata podría llamapuku cortar, maestra? chicleta anda pingakuyka mana pingakuy hayta Oh, 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 oh. chayra chayka Sí, sí. chayka Pero, imarka churruanchi ujú, chay ya la chico imana ya. Pero dete cuenta que la información que has agregado ya no parte del texto. ay, ya. Eso tienes que medirte. Al inicio Mm. estabas bien hasta un cierto punto, pero empezaste a ejemplificar que en una zona alta y baja de Huánuco siembran tal, y en el texto no hay. Entonces, eso te va a restar puntos. ¿Ya? Entonces, el texto te dice que hace años se siembra la papa, que es diferentes papas, incluso hay que conocer la influencia en la luna. Además, hay problemáticas ahora en la actualidad con la siembra de la papa, que hay pues heladas o en algunos casos bastante lluvias y eso perjudica la siembra, ¿no? Ese es el tenor, el hilo conductor. Entonces, eso más o menos podríamos rescatar del texto, ¿no? Entonces, puedo indicar que hay papamuroi con e y acheimi, o un e y achei pitanam shamun, runakuna papakunata watakuyan, murukuyan chakrankunacho, wayru papata, iskuru papata, wakapa kayun papata, huklaya papakunata, ¿no? Entonces, voy siempre No, la miro desde el texto nomás, maestra, ¿ya? Entonces, no es que tú lo vas a agregar. Ahora, en el aspecto 2 que te voy a proponer, allí sí usted tiene la amplitud, la mesura de poder dar la información de acuerdo a su contexto. Pero en este pero criterio profesora, en no el texto, puedes, no puedes agregar lo que me has puesto, otros ejemplos. Simplemente ciñate del texto que te expresa. ¿Ya? Sí. y ya profesor, en el criterio que está viendo en las rúbricas, en la primera que está haciendo en la rúbrica, profesor, no podemos agregar. En la No, segunda todavía. no. Ah, en la segunda sí. En la primer criterio 2 no. Tal como Ya. usted ha escuchado, Te tienes que pregunta que el repetir. primero no puedes agregar. No le puedes agregar en la primera, No, ¿no? En la segunda en el primer criterio del texto no. En el tiene que ser segundo, cerrado, ¿cierto? por favor. Tiene que ser Ujú, cerrado. ujú, Claro, por de acuerdo al texto que dice un poco cerrado. Ah, ya, sin claro, amplitud. a ese tengo nomás. Ajá, muy Ya, bien. Ya, muy bien. ya, ya le entendí. Ya, ajá, sí, sí. Y el criterio al que viene ahora sí puedes agregar. Ima rurei pitata rima muruku. Ah, entonces, ¿cuál es la temática, el título, la actividad principal del texto? Nos está preguntando en castellano. Luego la otra pregunta. Imapaqtaq nimushqa texto rakashqa, la finalidad del texto. Miren, son criterios que sí o sí van a venir en cualquier tipo de texto o información que nos presente, ¿ya? Imarurey pitata rimamorjun, o yachachiko hamja rimamorjunki, o parlamorjunki, papa murui pitami. Ahí está, que ahí, y puedo agregar allí, pero debo partir desde esa temática, la idea general y luego desglosar.
Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa. ¿Para qué se ha escrito este texto? ¿Es informativo? ¿Es un llamado de atención? Básicamente es informativo, ¿no? Cómo se hace la crianza de la papa o la siembra de la papa en nuestras comunidades y sus problemáticas actuales que está acá, ¿no? Entonces, incluso en la parte de arriba puedo decir, papa muri pitami uyamante, hina y manomi kanan, huitzankunaja papa muri, sachachaininkuna kanjan pitapis rekitsimanchik. Entonces, amplío la riqueza de lo que está proponiendo el texto. Imapaqtaq nimushqa texturakashqa, yachachikuq kay nimunqayki parlamunqayki textuqa rurakashqa ñuqanchik papa muruypita riqinapaq hinapis markanchikkunachaw yarpachakunapaq ima sachachaykuna papapita kanqanpita runakuna musyayananpaq, estoy dando la finalidad del texto. Y luego la última parte, ima recurra kananqa kay kawaykanraq. Oh, yachachikuq musyanqanchiknopis kay papa muruyqa unay yachaymi chaymi kanan witsanyaq runakuna warmikunapis chakrankunachaw papata murur kay yachayta musyayan hinapis wawankunata churinkunata, willkankunata, awlukunapis, mamakunapis, taytakunapis yachachiyan chakra murukuynin kayaptin. Hiymi kay yachayninchik kanan witsanyaq kawaykan, dice, ¿no? Entonces, de esa forma puedo argumentar. Ya, muy bien. Y el criterio 3 y el criterio 4 básicamente son cuestiones más personales desde el punto de vista de cada uno de nosotros para poder determinar el argumento, ¿no? Ahora, si me preguntan el criterio número 3 es 4 y pasa el 4 en este caso, Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de relatar, narrar o leer? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué te parece? Yachachikuq kay rimamunqayki papa muruypitaqa allimi yachachimanchik unay runakunapaqa kawayninkunatami hinapis riqichimanchik ñuqanchik imayka laya papakuna kanqanpita haymi ñuqanchikpa markanchikkunachaw papakunata kawachiyan muruyan shumaq riqinapaq haynollapis willaykamanchik ñuqanchik imanami kanan wichankunaqa allapa qishaykuna sasachaykuna papamuruypaq shamun chaymi ñuqanchik kananqa unay kawayninchikman aywananchik chakranchikkunachaw sachikunata rurananchik mana qishyakuna kananpaq hinapis kay une ruray hawlukunapa yachayninkunata yarpanapaq ñuqanchikpaq kaykan haymi ñuqapaqa rimamunqaykipita niraq, ¿no? Voy indicando mi opinión sobre el acabo del relato. Es adecuado el contenido sociocultural y lingüístico porque en esto el contexto cultural y lingüístico, si para nuestra cultura andina, nuestra cultura peruana, tiene un aporte significativo el texto, eso es lo que nos está preguntando. Y a la vez también si tiene un aporte para la lengua quechua. Ya, esos son dos miradas que hay que responder. Y respondamos de una forma positiva. En este caso dirías, mi chico, ok, rimamonqayki allimi, markanchikkunapa kawayninkunatami kallpachachin, musyachikun, reqachikun, runakuna may markachopis papata muruyanmi, chaymi markanchikkuna yachayninkuna kawaykanraq, kaykanraq, no noqanchikpis ¿Ese? uyanapaq, yachanapaq kaykan. Hinapis kay willakamunqaykiqa yanapakun quechuanchik hatun yananpaq,
Wakin Mm, runakuna quechuapita yachakita munarnanqa paykunaraq yanman imanumi papa muruykanqanpita hinapis quechuacho yachayanqa o musyayanqa papapa shutinkunata hinollami y de ahí no te kanqapis puedo mandar, ¿no? Todo paykuna grabado ya. ñuqanchikpaqa ya rimayninchikkunatapis hatun yanapaq quechuanchikchu. Nos dean en esta última parte la sección cultural, su aporte del texto para nuestra cultura, nuestra vivencia día a día y también su aporte en cuestión a la lengua. Entonces siempre tengan en cuenta que pueden aprender el idioma desde este texto, desde esta información, por ejemplo, allí para aprender puede ser cómo se siembra la papa, qué léxico se debe manejar, información sobre la influencia de la luna y así, ¿no? Que el que quiera aprender la lengua quechua pueda conocer las etapas, la cómo se siembra y todo, ¿no? Entonces, es un aporte muy significativo para poder, pues, trabajar eh, la lengua, ¿no? Entonces, dos aristas, dos puntos, dos enfoques en la última pregunta. ¿Ya? Marcan chikunapa, Juan remaining chikpak, ayiku y mane. En ese punto hay que direccionar. ¿Es favorable? Sí, como les he comentado. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, por favor, lo que les pediríamos es que hay varios textos propuestos. Practiquemos la lectura en primer punto, luego nuestro parafraseo de no salirse de la temática propuesta, de la misma información. E incluso sería bueno que ustedes lo puedan grabarse, la información que están virtiendo en referencia al criterio número 2. Ya, eso es muy importante. Cada quien tiene un recurso muy importante que es el celular y grábense en audio si han dado de retención de la información una vez que hayan leído. ¿Ya? Entonces hay varios textos. En algunos casos son textos más breves, en otros casos son más largos, pero que son tal vez textos de información sencilla, son textos informativos o descriptivos, en algunas veces, a veces vienen textos biográficos, ¿ya? Entonces hay que manejar también la información de esa parte, ¿ya? Seiya kanan, una paella yapeki kunawan, tingon hanchikta, eiwarekashon no hanchik, viernes hunaj rikana korikashon, allí ewaku. Profesor, una consulta. Janet, dígame, para terminar, por favor. Profesor, ¿el texto puede variar o puede venir tal como está, como usted nos está enseñando? Mi Ah, pregunta. no, el texto va a variar. El texto Ah, va a ya, ya. variar. No es que va a venir tal fiel como se propone. Las temáticas pueden repetirse, pero el texto no va a venir tal como se está viendo. Igual también las preguntas anteriores que hemos Por aprendido, su- ¿no? Sobre las preguntas que hemos aprendido en la clase anterior, igual también las preguntas puede variar, ¿no? por Las supuesto, en el bloque casuísticas. uno puede variar, pero en Mm, el texto en cuestión al bloque 2 que le leen el texto y las preguntas, eso sí no varía. Que en cuestión al bloque 2 que estoy señalando, ya. este de acá no va a variar. Para cualquier tipo de texto que les lean a ustedes, no va a variar, porque el criterio que le pide 2 es que pueda retener la información y volver a repetirla. El criterio 3 es que usted pueda indicar la temática del texto. Luego, el para qué se ha escrito el texto y por qué aún hasta en este momento se practica la información que te brinda el texto. En el criterio 4 igual el criterio 4 no va a variar en el bloque 2 porque te van a pedir tu opinión del texto, de lo que has escuchado. Luego, si tiene un aporte significativo para la cultura y la lengua quechua.
Esta, la que he resaltado, en cualquier texto que ustedes puedan leer en el bloque 2 no va a tener ninguna alteración. Seguirán siendo las mismas porque a ustedes quieren que obtengan información, quieran, infieran del texto y quieren que ustedes den su opinión del texto. Ya, entonces las preguntas serán los mismos, pero el texto o la información del texto será distinta, ¿ya? Muy bien. Gracias Ok, profesor, gracias. a ustedes. Nos vemos el viernes, por favor. Muchas gracias.